¿De verdad pensabas que no vendría? Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras todas las conversaciones en ese patio trasero se detuvieron. Vi cómo mi exmarido palidecía mientras su esposa embarazada se aferraba a su brazo como si su vida dependiera de ello. El mismo hombre que me había tirado los papeles del divorcio hace 2 años, diciéndome que era un producto defectuoso porque no podía darle hijos, ahora se quedaba paralizado mientras 4 niños pequeños salían tambaleándose de un Lamborghini blanco detrás de mí. Ya sabes lo que dicen sobre el karma. No solo vuelve, sino que vuelve por todo lo alto. Y a veces trae refuerzos. Ahora me llamo Naomi Blackwell. Aunque durante 8 años fui Naomi Peterson, intentando desesperadamente ser la esposa perfecta para un hombre que me veía como nada más que una incubadora rota. Esta es la historia de cómo pasé de suplicar a los médicos que arreglaran mi cuerpo roto a ver cómo se desmoronaba el mundo de mi exmarido mientras mis 4 hijos, todos con el apellido Blackwell, corrían hacia el columpio en su preciosa fiesta de bienvenida al bebé. Pero antes de que escuches la hermosa destrucción de hoy, necesito que entiendas algo. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, si alguna vez alguien te ha hecho sentir que no vales nada, si alguna vez te han descartado como si fueras basura, esta historia es para ti. Porque a veces el universo tiene un plan tan perfecto, tan maravillosamente devastador, que te deja sin aliento. Dale al botón me gusta si crees en la justicia cósmica y asegúrate de suscribirte, porque esta historia te llevará a un viaje que no olvidarás. Pero déjame empezar por el principio. Cuando tenía 24 años y era lo suficientemente estúpida como para creer que el amor lo conquista todo, conocí a Derek Peterson en la boda de mi prima en 2019. Yo era la dama de honor, él era el padrino, y tuvimos ese clásico encuentro de película por culpa de una copa de champán derramada. Él era todo lo que creía que quería. Tenía un trabajo estable en finanzas, era propietario de su propia casa y hablaba de querer tener una gran familia algún día. Parecía la respuesta a unas plegarias que ni siquiera sabía que estaba rezando. Durante nuestros 2 primeros años juntos, viví un cuento de hadas. Derek era atento, romántico y siempre hablaba de nuestro futuro. Señalaba la ropa de bebé en las tiendas y decía cosas como nuestros hijos van a ser tan guapos o estoy deseando ser padre. Me hacía sentir como si fuera la pieza que le faltaba en el rompecabezas de su vida perfecta. Nos casamos en una playa de México con nuestras familias allí. Recuerdo estar de pie con ese vestido blanco, mirándole a los ojos mientras me prometía amarme, en la salud y en la enfermedad, para lo bueno y para lo malo. Creí cada palabra. Pensé que había encontrado a mi media naranja, a mi eternidad. El problema comenzó unos 6 meses después de nuestra luna de miel. Habíamos estado intentando quedarnos embarazados, y cuando no sucedió de inmediato, Derek empezó a hacer comentarios. Al principio, pequeñas cosas, preguntándome si estaba llevando un control correcto de mi ciclo, sugiriéndome que tenía que comer más sano y hacer más ejercicio. Cuando me venía la regla cada mes, veía un destello de decepción en sus ojos que intentaba ocultar tras sonrisas de marido preocupado. En nuestro segundo año de matrimonio, los intentos se habían convertido en algo mecánico, programado y sin alegría. Derek compró kits de ovulación, lo controlaba todo con aplicaciones y convirtió nuestro dormitorio en un laboratorio de fertilidad. El hombre que solía darme un beso de buenos días ahora solo me preguntaba si era el momento adecuado cuando me miraba. Luego vinieron las citas con el médico. Mes tras mes de pruebas, procedimientos y consultas, mi cuerpo fue pinchado, analizado y medido. Todas las pruebas dieron normal, pero Derek insistió en que siguiéramos buscando qué me pasaba, porque en su mente tenía que haber algo mal en mí. La posibilidad de que los problemas de fertilidad estuvieran en su lado nunca entró en su vocabulario. Empecé a tomar medicamentos para la fertilidad que me enfermaban. Cambios de humor que Derek no soportaba. Cuando lloraba por las hormonas, me regañaba por ser demasiado emocional y me decía que probablemente el estrés era la razón por la que no podía quedarme embarazada.
Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, a salir con amigos, dejándome sola en casa con foros sobre el embarazo y aplicaciones de fertilidad. Lo peor era verlo con los hijos de otras personas. Se iluminaba con sus sobrinas y sobrinos y publicaba fotos en las redes sociales con comentarios como «Estoy deseando tener mis propios hijos». Su madre empezó a hacer comentarios sobre cómo seguía esperando nietos mientras me miraba directamente a mí durante las cenas familiares. Al tercer año de nuestro matrimonio, Derek había dejado de fingir ser paciente. Hacía bromas sobre mi reloj biológico delante de nuestros amigos. Empezó a hablar de mis problemas de fertilidad a otras personas sin mi permiso, presentándose a sí mismo como el marido sufrido que tenía que lidiar con una esposa defectuosa. Me convertí en el problema que tenía que resolver, la carga que llevaba. Entonces, una noche de noviembre de 2023, todo cambió. Estaba en nuestro dormitorio inyectándome otra ronda de hormonas para la fertilidad cuando Derek entró y se quedó allí mirándome. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes. No era frustración ni decepción, sino algo más parecido al disgusto. ¿Sabes qué, Naomi?, dijo, sentándose en el borde de la cama. Creo que tenemos que hablar de otras opciones. Pensé que se refería a la adopción o quizá a la gestación subrogada. Estaba tan desesperada por salvar nuestro matrimonio que estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. He estado pensando, continuó, quizá deberíamos tomarnos un descanso de todo esto. Quizá deberíamos tomarnos un descanso el uno del otro. La inyección de hormonas se me cayó de la mano al suelo. Las palabras «tomarnos un descanso el uno del otro» me golpearon como si me hubieran abofeteado. Miré fijamente a Derek, esperando a que me explicara qué quería decir, deseando desesperadamente haberlo malinterpretado. «¿Qué estás diciendo?», susurré, todavía arrodillada en el suelo de nuestro dormitorio. «Estoy junto a la jeringuilla que se me ha caído». Derek se pasó las manos por el pelo, ese gesto que hacía cuando estaba estresado por el trabajo. Excepto que esta vez, el estrés era yo. Estoy diciendo que quizá nos precipitamos con todo esto del bebé. Quizá tengamos que averiguar si somos compatibles a largo plazo antes de traer un niño a este lío. Este lío. 3 años de matrimonio y de repente éramos un lío. Derek, llevamos juntos 5 años. Estamos casados. ¿Cuánta más compatibilidad necesitamos? Se levantó y empezó a dar vueltas, evitando mirarme a los ojos. Esa es la cuestión, Naomi. Siento que lo único que hacemos ahora es centrarnos en quedarnos embarazados. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutamos el uno del otro? ¿Cuándo fue la última vez que nos divertimos? Quería recordarle que él era el que había convertido nuestra relación en una clínica de fertilidad. Él era el que llevaba un control de mis ciclos, programaba nuestras relaciones íntimas y concertaba las citas con el médico. Pero algo en su tono me indicó que esta conversación se dirigía a un lugar para el que no estaba preparada. «Podemos volver a divertirnos», dije levantándome. «Podemos tomarnos unas vacaciones, volver a las citas nocturnas, hacer lo que quieras, pero ¿tomarnos un descanso el uno del otro?» «Derek, eso suena como si quisieras separarte». «Quizás sí». La habitación quedó completamente en silencio, salvo por el sonido de mi corazón rompiéndose. Sabía que las cosas estaban tensas, pero pensaba que lo estábamos superando juntos. Pensaba que la lucha por la fertilidad era algo que nos estaba pasando a los dos, no algo de lo que él me culpara a mí. ¿Se trata del embarazo?, pregunté. Porque los médicos dicen que todavía hay esperanza. Podríamos probar con la fecundación in vitro o Naomi. Parar. Derek finalmente me miró y lo que vi en sus ojos fue peor que la ira. Era lástima. Ya no se trata solo de quedarme embarazada. Se trata de en quiénes nos hemos convertido. Siento que estoy casada con alguien cuya única identidad es intentar tener un hijo porque tú la convertiste en mi única identidad. Las palabras salieron disparadas de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Tú eres el que compró los kits de ovulación. Tú eres el que lo programó todo. Tú eres quien me ha hecho sentir como un fracaso cada mes. Nunca dije que fueras un fracaso. No tenías que decirlo.
Lo veía en tu cara cada vez que me venía la regla. Lo oía en tu voz cuando hablabas con tus amigos sobre lo difícil que era esto para ti, como si yo fuera una especie de aparato defectuoso con el que te habías quedado atascado. Derrick apretó la mandíbula. Eso no es justo y lo sabes. No he hecho más que apoyarte durante todo este proceso. ¿Apoyarte? Me reí, pero no había nada de humor en ello. Derek, dejaste de tocarme a menos que fuera la semana de la ovulación. Dejaste de preguntarme por mi día a menos que tuviera que ver con citas con el médico. Me convertiste en un proyecto que intentabas arreglar. Quizás porque eso es en lo que te convertiste. Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía, y vi cómo se daba cuenta de que había dicho en voz alta lo que pensaba en silencio. Quiero decir, no, no te retires. Eso es lo que realmente piensas, ¿no? Que me rompí y te cansaste de lidiar con ello. Nos miramos fijamente a través de nuestro dormitorio y sentí que los cimientos de todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio se resquebrajaban bajo mis pies. No se trataba de tomarse un descanso en el intento de concebir. Se trataba de que Derek había terminado conmigo. Creo, dijo Derek con cautela. Los dos necesitamos espacio para averiguar lo que realmente queremos. Yo sé lo que quiero. Quiero recuperar a mi marido. Quiero al hombre que solía abrazarme cuando lloraba, que solía decirme que todo saldría bien, que solía hacerme sentir que era suficiente tal y como era. Quizá ese sea el problema, Naomi. Quizá tú eras suficiente para quien yo era entonces. Pero he madurado, he cambiado, y quizá ya no seamos compatibles. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Básicamente, me estaba diciendo que su madurez significaba que me había superado, como si yo fuera una fase que ya había superado. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres el divorcio? Estoy diciendo que quiero un tiempo separados para pensar si este matrimonio es lo que realmente queremos ahora. Me senté en nuestra cama tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿A dónde se supone que debo ir? Esta es nuestra casa. En realidad, dijo Derek, y algo en su tono me heló la sangre. Es mi casa. La compré antes de casarnos, ¿recuerdas? Pero no voy a echarte ni nada por el estilo. Podemos resolver los detalles logísticos. ¿Los detalles logísticos? Ya estaba hablando de nuestra separación como si fuera una transacción comercial. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto? Le pregunté en voz baja. Derrick se quedó callado durante un largo rato. Sinceramente, desde la última consulta de fecundación in vitro, cuando el médico dijo que quizá tendríamos que plantearnos tratamientos más agresivos, no he dejado de pensar en si quería pasar por todo eso y si quería pasar por ello contigo, si él quería pasar por ello conmigo. No si podríamos afrontarlo juntos, sino si yo merecía el esfuerzo. ¿Has hablado con alguien sobre esto? Otra pausa. Le he comentado algunos de nuestros problemas a mi hermano y mi madre me ha estado preguntando por qué aún no tenemos hijos. Así que he tenido que explicarle algunas cosas. Se me revolvió el estómago. Has estado hablando de nuestra situación médica privada con tu familia. Están preocupados por mí, Naomi. Ven lo estresada que estoy. Estresada, Derek. Soy yo la que recibe las inyecciones de hormonas. Soy yo la que se somete a los procedimientos. Soy yo la que tiene el cuerpo tratado como un experimento científico. Tú estás estresado. ¿Crees que esto ha sido fácil para mí? Verte derrumbarte cada mes, lidiar con tus cambios de humor, que mi familia me pregunte constantemente cuándo vamos a tener hijos y no saber qué decirles. Podrías decirles que no es asunto suyo, o podrías buscar ayuda y averiguar por qué tu cuerpo no hace lo que se supone que debe hacer. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una nube venenosa. Derrick inmediatamente mostró arrepentimiento en su rostro, pero ya era demasiado tarde. Finalmente había dicho lo que había estado pensando todo el tiempo, que mi infertilidad era un fracaso personal, algo que yo podía solucionar si me esforzaba más. Mi cuerpo no hace lo que se supone que debe hacer. Repetí lentamente. ¿De verdad piensas eso, Naomi? No fue mi intención. No, sí fue tu intención. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Me levanté, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. ¿Crees que hay algo malo en mí? ¿Crees que soy defectuosa?
Creo que llevamos 3 años luchando contra la biología y tal vez sea hora de aceptar que algunas cosas no están destinadas a ser. Algunas cosas como nuestro matrimonio. Derrick me miró con esos mismos ojos que solían mirarme como si fuera la mujer más maravillosa del mundo, excepto que ahora no reflejaban más que agotamiento. Quizá esa noche Derek durmió en la habitación de invitados para darnos a ambos espacio para pensar. Me tumbé en nuestra cama mirando al techo, tratando de entender cómo había pasado de ser el amor de su vida a ser un problema del que necesitaba distanciarse. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina preparando café. Una taza. Creo que me voy a quedar en casa de mi hermano durante un tiempo, dijo sin mirarme. Solo hasta que aclaremos las cosas. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? No lo sé. Unas semanas, quizá más. Lo vi verter el café en su taza de viaje, la que le había comprado por su cumpleaños hacía 2 años, con la inscripción «El mejor futuro papá del mundo». La ironía era devastadora. «Derek, ¿puedo preguntarte algo?». Asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. «Si mañana me quedara embarazada, ¿seguirías queriendo este descanso?». Por primera vez en meses, Derek me miró directamente a los ojos. Y en ese momento, vi la verdad que había estado ocultando. Si pudiera darle un hijo, ninguno de nuestros otros problemas importaría. Si pudiera ser la madre de sus hijos, él aguantaría cualquier otra cosa. Pero como no podía hacer lo único por lo que se había casado conmigo, todo lo demás sobre mí se había vuelto insuficiente. «No lo sé», dijo en voz baja. Pero yo lo sabía y por primera vez en 3 años me sentí agradecida de no poder darle un hijo a este hombre. Derek se mudó un martes. Se llevó su ropa, sus aparatos electrónicos y su cafetera, dejando atrás 3 años de matrimonio como si fuera una propiedad alquilada que había decidido no renovar. Durante la primera semana me convencí a mí misma de que era algo temporal. Necesitaba espacio. Estaba procesando la situación. Volvería cuando se diera cuenta de lo que estaba desperdiciando. Limpié la casa a fondo, cociné sus platos favoritos y los congelé para cuando volviera. Incluso compré sábanas nuevas para nuestra cama porque pensé que quizá lo que necesitábamos era un nuevo comienzo. Llamó al 8.º día. «¿Cómo lo llevas?», me preguntó. Y por un segundo, su voz tuvo ese tono suave que recordaba de cuando nos conocimos. «Te echo de menos», le dije, agarrando el teléfono como si fuera un salvavidas. «La casa se siente tan vacía sin ti». «Yo también te extraño», dijo, y mi corazón se alegró. «Pero Naomi, creo que este espacio es bueno para nosotros. Duermo mejor, pienso con más claridad. Creo que tú también deberías considerar lo que este tiempo de separación te está mostrando». Lo que me estaba mostrando era que no podía funcionar sin él. Había construido toda mi identidad adulta en torno a ser la esposa de Derrick, la futura madre de los hijos de Derrick, la otra mitad de Derrick. Sin él, no sabía quién se suponía que debía ser. He estado pensando en lo que dijiste. Le hablé de tomarnos un descanso en nuestro intento de tener un hijo. Quizás tengas razón. Quizá nos hemos centrado tanto en tener un hijo que hemos olvidado cómo ser simplemente marido y mujer. «Sí», dijo Derrick, pero había algo en su voz que sonaba distante. «Quizás sea así. Entonces, ¿cuándo vas a volver a casa? Podríamos empezar de nuevo, hacer las cosas de otra manera». Hubo una larga pausa. «Naomi, no creo que esté listo para volver a casa todavía. ¿Cuánto tiempo más necesitas?». «No lo sé. Todavía estoy aclarando algunas cosas». «¿Qué cosas, Derek? Llevamos 3 años casados. ¿Qué hay que aclarar?». Otra pausa. «Si este matrimonio es algo por lo que quiero seguir luchando». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Luchar? ¿Eso es lo que soy para ti ahora? ¿Algo por lo que tienes que luchar en lugar de algo que quieres? No es eso lo que quería decir. ¿Qué querías decir? Quería decir que quizá nos hemos esforzado tanto por hacer que esto funcione que no nos hemos parado a preguntarnos si debería funcionar. Sentí que algo dentro de mí empezaba a entrar en pánico. «Derek, te quiero. Tú me quieres. Eso es suficiente. Todo lo demás lo podemos resolver. ¿Pero es suficiente? Porque he estado pensando en cómo se supone que debe ser el amor y ya no estoy segura de que lo que tenemos lo sea». «Lo que tenemos lo es, Derek.
Nos hicimos promesas el uno al otro. En la salud y en la enfermedad, para bien o para mal. Esta es la peor parte. Es ahora cuando debemos luchar más, no rendirnos. Quizás, dijo Derek en voz baja, pero estoy cansada de luchar. Esa llamada duró 2 horas, en las que le supliqué, negocié y prometí ser diferente, mejor, más fácil. Derek me escuchó con lo que parecía paciencia, pero probablemente solo fuera cortesía. Al final accedí a darle más tiempo, más espacio, lo que necesitara. 3 semanas después de nuestra separación, la madre de Derek me llamó. Naomi, cariño, quería saber cómo estabas. Derek nos ha contado lo de vuestra separación temporal. Temporal. Al menos, así es como él lo llamaba. Estoy bien, señora Peterson. Solo le estoy dando a Derek el espacio que necesita para resolver las cosas. Bueno, quiero que sepas que Michael y yo estamos rezando por vosotros. El matrimonio es un trabajo duro, especialmente cuando se tienen problemas de fertilidad. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias, eso significa mucho para mí. Derek mencionó que quizá os vais a tomar un descanso en vuestros intentos por tener un bebé. Probablemente sea lo más sensato. A veces, cuando deseamos algo con demasiadas ganas, lo alejamos. ¿Dijo algo más sobre nuestra situación? Hubo una pausa. Solo que ambos están reflexionando sobre cómo quieren que sea su futuro. Después de colgar, me di cuenta de que Derek estaba controlando la narrativa. Para su familia, se trataba de una decisión mutua, un descanso saludable en el que ambos estábamos aclarando las cosas. Él no era el marido que había abandonado a su mujer durante una crisis médica. Era el hombre razonable que se tomaba un tiempo para asegurarse de que estaba tomando las decisiones correctas. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Derek se comunicaba cada pocos días para preguntarme cómo estaba, pero sin compartir nada sobre lo que él estaba haciendo o sintiendo. Cuando le preguntaba si volvería a casa, me decía que no estaba listo. Cuando le preguntaba qué necesitaba para estar listo, me decía que no lo sabía. 2 meses después de nuestra separación, recibí una llamada de nuestra compañía de seguros sobre una reclamación que Derek había presentado por una consulta con un urólogo. Lo siento, debe haber algún error, le dije al representante. Mi marido no ha ido al urólogo. Según nuestros registros, Derek Peterson tuvo una consulta con el Dr. Williams el 15 de marzo para una evaluación de fertilidad. Me empezaron a temblar las manos. ¿Puede decirme qué tipo de evaluación? No puedo darle detalles médicos específicos, pero puedo confirmar que la cita fue para una prueba de infertilidad masculina. Derek había acudido a un médico especialista en fertilidad. Mientras me decía que necesitaba espacio en nuestro proceso de fertilidad, haciéndome sentir como si yo fuera la que tenía el problema, él se había sometido a pruebas de fertilidad. Lo llamé inmediatamente. ¿Por qué no me dijiste que habías ido a ver a un médico especialista en fertilidad? Naomi, ¿cómo te enteraste de eso? La compañía de seguros llamó a Derek. ¿Por qué te hiciste las pruebas sin decírmelo? Porque quería saberlo por mí mismo antes de decírtelo. ¿Sabes qué? Derek se quedó callado durante un largo rato. Los resultados mostraron algunos problemas por mi parte. Bajo recuento de espermatozoides, problemas de motilidad, cosas que nos dificultarían mucho concebir de forma natural. Me senté con fuerza en la silla de la cocina. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Unas 3 semanas. 3 semanas. Derek, esto lo cambia todo. Esto significa que no es culpa mía. Esto significa que todos esos años en los que me hiciste sentir defectuosa, todos esos comentarios sobre que mi cuerpo no funcionaba bien, todo era culpa de Naomi. No cambia nada. ¿Cómo que no cambia nada? Por supuesto que lo cambia todo. Podríamos hacer una fecundación in vitro con tu esperma o buscar otras opciones. O no, no podríamos. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Cómo que no podríamos? Quiero decir que no quiero hacer una fecundación in vitro. No quiero someterme a tratamientos de fertilidad. No quiero seguir intentando forzar algo que claramente no está destinado a suceder. Pero ahora sabemos por qué no estaba sucediendo. Podemos solucionarlo. No quiero solucionarlo, Naomi. Quiero aceptarlo. ¿Aceptar qué? Que nunca tendremos hijos.
Aceptar que tal vez no estemos destinados a tener hijos juntos. La palabra juntos flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Derek, ¿qué no me estás contando? Silencio. Derek, he estado viendo a alguien. Las palabras me golpearon como un camión. De hecho, se me cayó el teléfono y tuve que apresurarme a recogerlo. ¿Qué has estado haciendo? No es nada serio, simplemente sucedió. Pero me ha hecho darme cuenta de que lo que tenemos ya no funciona. Me has estado engañando. Estamos separados, Naomi. Yo no lo llamaría engañarte. Estamos separados porque dijiste que necesitabas espacio para pensar en nuestro matrimonio, no porque quisieras salir con otras personas. Sé cómo suena esto, pero conocer a otra persona me ha mostrado lo que me falta en nuestra relación. Lo que nos ha estado faltando. Sentí como si me estuviera ahogando. ¿Cómo se llama? Eso no es importante. Para mí sí es importante. ¿Cómo se llama? Se llama Jennifer. Trabaja en mi empresa. Jennifer llevaba meses trabajando hasta tarde. Y yo pensaba que era porque estaba estresado por nuestros problemas de fertilidad, pero estaba construyendo una relación con otra persona. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? Empezó unas semanas antes de que me mudara. Unas semanas antes, Derek, pediste la separación para poder estar con otra persona. No, eso no es lo que pasó. Jennifer y yo solo éramos amigos. Pero hablar con ella me hizo darme cuenta de lo infeliz que me había vuelto nuestro matrimonio. Infeliz porque no podía quedarme embarazada. Infeliz porque habíamos dejado de ser compañeros y nos habíamos convertido en dos personas obsesionadas con el mismo objetivo imposible. Y Jennifer no quiere tener hijos. Derek se quedó callado durante demasiado tiempo. Derek, ¿Jennifer quiere tener hijos? Ella ya tiene hijos, dos de su matrimonio anterior. La crueldad de eso era impresionante. Derek no quería someterse a tratamientos de fertilidad conmigo, pero estaba perfectamente dispuesto a salir con una mujer que ya tenía hijos. Así que, al final, vas a ser padre, dije en voz baja. Naomi, no se trata de eso, se trata exactamente de eso. No quisiste pasar por el proceso de tener hijos conmigo, pero aceptarás a los hijos de otra persona. No quisiste solucionar nuestros problemas de fertilidad, pero saldrás con alguien cuya fertilidad nunca fue un problema. Eso no es justo. Justo. Derek, me dejaste culparme a mí misma durante 3 años. Me hiciste sentir que mi cuerpo estaba roto, que yo era el problema, que no era lo suficientemente mujer para darte lo que querías. Y todo ese tiempo, el problema era tu fertilidad. Pero en lugar de resolverlo conmigo, encontraste a otra persona que podía darte la familia instantánea que querías sin ningún esfuerzo. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. Usaste nuestros problemas de fertilidad como excusa para dejarme por alguien más conveniente. Naomi, creo que deberíamos hablar de seguir adelante y hacer que esta separación sea permanente. La palabra permanente resonó en mi cabeza. ¿Quieres el divorcio? Creo que es lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos o lo mejor para ti y Jennifer. Quiero que seas feliz, Naomi. Y no creo que puedas ser feliz conmigo nunca más. Esa decisión no te corresponde a ti. En realidad, sí. No puedo seguir en un matrimonio que no funciona solo porque tú tengas miedo de dejarlo ir. 3 días después, me entregaron los papeles del divorcio en mi puerta. Los papeles del divorcio eran 37 páginas de lenguaje legal que básicamente decían que Derek lo quería todo y yo no merecía nada. Según su abogado, nuestra casa era propiedad exclusiva de Derek, ya que la compró antes del matrimonio. Nuestra cuenta de ahorros conjunta estaba compuesta principalmente por las aportaciones de Derek, ya que él ganaba más dinero. Incluso mi coche estaba técnicamente a su nombre porque él había conseguido una mejor tasa de financiación cuando lo compramos. Me quedé mirando esos papeles en mi cocina vacía, dándome cuenta de que 8 años con Derek me habían dejado sin casi nada, excepto la deuda de los tratamientos de fertilidad que, al parecer, habían sido inútiles. En fin, mi abogada era una mujer de aspecto cansado llamada Patricia, especializada en casos de divorcio. Tengo que ser sincera contigo, Naomi, me dijo durante nuestra primera reunión.
Como solo has estado casada 3 años y la mayoría de los bienes eran suyos antes del matrimonio, te espera un acuerdo muy modesto, quizás suficiente para el depósito de un apartamento y unos meses de gastos de manutención. ¿Y la pensión alimenticia? Eres joven, estás sana y tienes estudios universitarios. El tribunal esperará que te mantengas por ti misma bastante rápido. Pensé en los últimos 3 años que había pasado centrada exclusivamente en quedarme embarazada en lugar de desarrollar mi carrera profesional. Había estado trabajando a tiempo parcial en una organización sin ánimo de lucro, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis gastos personales, mientras Derek se encargaba de la hipoteca y de las facturas importantes. Había estado jugando a las casitas en lugar de construir una vida. ¿Cuánto tiempo tengo para encontrar un lugar donde vivir? Derek está siendo generoso al darte 60 días. Legalmente, probablemente podría echarte antes, ya que la casa es suya. Generoso. Derek estaba siendo generoso al no echar inmediatamente a la esposa a la que había abandonado. La primera señal de que Derek se estaba convirtiendo en alguien que yo no reconocía se produjo durante nuestra segunda sesión de mediación. Le pregunté si podía quedarme con algunos de los muebles que habíamos comprado juntos, y el abogado de Derek respondió enumerando todos los artículos que Derek quería conservar, que eran básicamente todos excepto mis pertenencias personales. Me gustaría quedarme con el juego de comedor, dije en voz baja. Lo elegimos juntos para nuestro primer aniversario. Derek ni siquiera me miró. Me quedo con todos los muebles. Naomi puede llevarse su ropa y sus objetos personales. Derek, necesito un sitio donde sentarme, algo donde comer. Te quedas con toda la casa llena de muebles. Deberías haber pensado en eso antes de dejar que nuestro matrimonio se rompiera. Antes de dejar que nuestro matrimonio se rompiera, como si yo hubiera sido la que se rindió, la que encontró a otra persona y pidió el divorcio. Yo no dejé que nada se rompiera, dije, alzando la voz. Tú abandonaste nuestro matrimonio en el momento en que decidiste que yo estaba rota. Abandoné un matrimonio que se había convertido en nada más que citas con el médico y calendarios de ovulación. Derek replicó, abandoné a una esposa que no tenía otra identidad más que intentar quedarse embarazada porque tú hiciste que esa fuera mi única identidad. Convertiste toda nuestra relación en un proyecto de fertilidad. El abogado de Derek carraspeó. Quizás deberíamos centrarnos en los asuntos prácticos que nos ocupan. Patricia me apretó el brazo suavemente, recordándome que mantuviera la calma. Pero algo dentro de mí se estaba rompiendo. Este hombre al que había amado, al que le había dado todo, me trataba como un obstáculo que superar, en lugar de como una persona que había compartido su vida. 3 semanas después de iniciar los trámites de divorcio, la crueldad de Derek dio un nuevo giro. Estaba en el supermercado cuando me encontré con su madre. Naomi, dijo la señora Peterson, abrazándome con un abrazo que me pareció forzado. ¿Cómo lo llevas, querida? Estoy bien, mentí. Viviendo el día a día. Derek nos ha contado lo de los papeles del divorcio. Tengo que decir que todos estamos bastante sorprendidos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué te ha dicho exactamente, Derek? Bueno, dijo que decidiste que ya no podías soportar más los problemas de fertilidad y que habías pedido el divorcio. La tienda de comestibles parecía inclinarse a mi alrededor. Yo pedí el divorcio. Dijo que decidiste que querías empezar de nuevo con alguien que no te recordara tus problemas de fertilidad, que necesitabas un nuevo comienzo. Agarré el carrito de la compra para evitar que me temblaran las manos. Derek estaba reescribiendo la historia, convirtiéndose en la víctima de mi supuesto colapso en lugar del marido que había abandonado a su mujer por su compañera de trabajo. Señora Peterson, eso no es lo que pasó. Oh, cariño, no tienes que explicarme nada. Derek mencionó lo difícil que ha sido esto para ti emocionalmente. De hecho, está preocupado por ti. Dijo, no has estado pensando con claridad desde el último tratamiento fallido. Derek le había dicho a su familia que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que yo era la que no podía manejar nuestros problemas de fertilidad, la que había renunciado a nuestro matrimonio, la que había pedido el divorcio. Según su versión, él era el marido preocupado que tenía que lidiar con una esposa inestable
que había abandonado su matrimonio. Señora Peterson, Derek es quien solicitó el divorcio. Derek es quien se mudó. Derek es quien me hizo callar antes de decir que me había engañado con Jennifer, porque está claro que Derek no había mencionado esa parte de la historia. Oh, cariño, creo que estás confundido con la cronología. Derek dijo que solo presentó los papeles después de que tú te hubieras mudado de la casa. La miré fijamente. Derek le había dicho a su familia que yo me había mudado primero, que lo había abandonado. Nunca me mudé, dije en voz baja. Sigo viviendo en la casa. La señora Peterson parecía confundida. Pero Derek dijo que te habías ido a vivir con amigos porque no podías soportar estar en la casa donde tanto te habías esforzado por quedarte embarazada. Las mentiras eran tan elaboradas, tan detalladas, tan perfectamente diseñadas para hacer que Derek pareciera la parte razonable que se enfrentaba a una esposa irracional. Había creado toda una narrativa en la que yo era la que había renunciado, la que había huido, la que había roto nuestro matrimonio. Señora Peterson, creo que ha habido un malentendido. Quizás debería volver a hablar con Derek sobre lo que realmente ocurrió. Dejé la compra en el carrito y salí de la tienda. Me temblaban tanto las manos que apenas pude meter las llaves en la puerta del coche. Esa noche llamé a Derek. ¿Por qué le dijiste a tu madre que yo había pedido el divorcio? Naomi, yo nunca dije eso. Ella dijo que tú le contaste que yo no podía soportar los problemas de fertilidad y que quería empezar de cero. Yo le dije que te estaba costando mucho sobrellevarlo, lo cual es cierto. Le dijiste que yo me había mudado primero. Le dije que a veces te quedabas en otros sitios, como has estado haciendo. Me quedé en casa de mi hermana 2 noches después de que me entregaras los papeles del divorcio. Eso no es lo mismo que mudarse. Mira, mi familia me preguntaba por qué nos divorciábamos y yo intenté explicarlo de una manera que no hiciera quedar mal a nadie. Tú me hiciste parecer como si hubiera tenido una crisis nerviosa y hubiera abandonado nuestro matrimonio. Yo te hice parecer como alguien que estaba pasando por un momento difícil, lo cual es mejor que la alternativa. ¿Qué alternativa? Contarles la verdad sobre lo obsesiva e inestable que te volviste con respecto a quedarte embarazada. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Inestable. Naomi, te inyectabas hormonas que te volvían loca. No podías hablar de nada más que de la ovulación y los tratamientos de fertilidad. Convertiste nuestro matrimonio en un procedimiento médico. Yo estaba intentando tener el bebé que tú decías que querías. Yo quería un bebé, no una esposa que desapareciera y fuera sustituida por alguien obsesionado con los calendarios de concepción. Así que ahora soy obsesivo e inestable. Pero hace 3 meses tú estabas ahí conmigo haciendo esos calendarios porque yo intentaba apoyarte en algo que era claramente más importante para ti que nuestra relación. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Derek estaba reescribiendo toda nuestra historia, convirtiéndome en la villana de una historia en la que yo había sido la que intentaba desesperadamente salvar nuestro matrimonio. Derek, tú eres el que compró los kits de ovulación. Tú eres el que controlaba mis ciclos. Tú eres el que concertaba las citas con el médico porque te derrumbabas cada mes cuando te venía la regla. Yo intentaba ayudarte a sentir que teníamos algo de control. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, Naomi. Te le estoy contando cómo viví nuestro matrimonio, que fue ver cómo la mujer con la que me casé desaparecía en una obsesión por algo que quizá nunca tendríamos. Colgué el teléfono y me senté en mi casa vacía, preguntándome si realmente me estaba volviendo loca. ¿Había sido obsesiva? ¿Había dado más importancia a la fertilidad que a nuestra relación? ¿Había alejado a Derek con mi desesperación por quedarme embarazada? 2 días después, descubrí que Derek y Jennifer vivían juntos. Mi vecino mencionó que había visto a una mujer y 2 niños en la casa del hermano de Derek, donde se suponía que Derek se estaba quedando. Cuando pasé por allí después del trabajo, vi el coche de Derek en la entrada junto con un Honda blanco con una pegatina de mamá futbolera en el parachoques. Me senté en mi coche al otro lado de la calle y observé a través de las ventanas cómo Derek jugaba con 2 niños en el salón mientras una mujer rubia preparaba la cena en la cocina. Parecían una familia feliz y completa. Derek había seguido adelante de tal manera
que ya estaba jugando a las casitas con otra persona. Mientras yo vivía en una casa vacía, esperando a que se formalizaran los papeles del divorcio para poder averiguar cómo reconstruir mi vida desde cero. Fue entonces cuando me di cuenta de que la crueldad de Derek había sido estratégica. Me había hecho sentir loca, me había hecho dudar de mis propios recuerdos, me había hecho cuestionar si yo había sido el problema todo el tiempo. Me había aislado de su familia pintándome como una persona inestable. Me había dejado sin recursos económicos y sin ningún sistema de apoyo. Y lo había hecho todo mientras fingía ser un marido preocupado, lidiando con una esposa desquiciada. El insulto final llegó la semana siguiente, cuando Derek me llamó para contarme lo de la invitación al baby shower. Quiero avisarte de algo, me dijo con voz artificialmente amable. Jennifer está embarazada. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Embarazada? Nos enteramos la semana pasada. Aún es pronto, pero queríamos contárselo a nuestras familias. ¿Cómo es posible? Dijiste que tenías problemas de fertilidad. Resulta que las pruebas estaban equivocadas. O tal vez mis niveles mejoraron después de dejar de estar estresada por ello todo el tiempo. Por supuesto, los problemas de fertilidad de Derek se habían resuelto mágicamente en el momento en que me dejó. De todos modos, Derek continuó. Vamos a celebrar un baby shower el mes que viene y Jennifer pensó que sería bueno invitarte. No podía hablar. Naomi, ¿estás ahí? ¿Quieres invitarme a tu baby shower? Jennifer cree que demostraría que todos somos adultos en esta situación. Que no hay rencor. No hay rencor. El hombre que destruyó mi vida, me robó mi hogar y reescribió nuestra historia quería invitarme a celebrar el bebé que había concebido inmediatamente después de dejarme porque yo no podía quedarme embarazada. No creo que sea una buena idea, Derek. Mira, sé que puede ser incómodo, pero creo que te vendría bien. Demuestra a todos que estás pasando página, que no estás resentida por cómo acabaron las cosas. Demuéstraselo a todos. Derek quería que estuviera allí como prueba de que su versión de nuestra historia era cierta, de que yo era la que había aceptado con elegancia el fin de nuestro matrimonio porque, de todos modos, era mentalmente inestable. Derek, no voy a ir a tu baby shower. De verdad creo que deberías reconsiderarlo. Jennifer ya te ha enviado una invitación. Entonces Jennifer puede esperar que la rechace. Naomi, esto es exactamente de lo que estoy hablando. Estás dejando que el resentimiento controle tus decisiones en lugar de hacer lo que es saludable. Lo saludable es que me mantenga alejada del hombre que destruyó mi vida. Yo no destruí tu vida. Nuestro matrimonio no funcionó. Eso le pasa a la gente. Nuestro matrimonio no funcionó porque decidiste que yo era defectuosa y encontraste a alguien que no lo era. Nuestro matrimonio no funcionó porque nos volvimos incompatibles. Y el hecho de que no puedas aceptar eso es precisamente lo que me preocupa de ti. Derek estaba haciéndolo de nuevo, haciéndome parecer loca por estar dolida por su traición. Envíame la invitación, le dije en voz baja. ¿En serio? Envíame la invitación, Derek. Quiero verla. Genial. Creo que esto será muy bueno para todos. La invitación llegó 3 días después, dirigida a Naomi Peterson, con una elegante caligrafía en una tarjeta de papel de alta calidad. La dirección del remitente era la casa del hermano de Derek, donde Derek aparentemente seguía fingiendo que vivía solo. En el interior, con una caligrafía fluida, se leía: Estás invitada a celebrar la próxima llegada del bebé Peterson. Únete a Derek y Jennifer mientras se preparan para dar la bienvenida a su pequeño milagro. Su pequeño milagro. Derek y Jennifer iban a tener su pequeño milagro mientras yo me sentaba en una casa vacía, enfrentándome a la bancarrota por unos tratamientos de fertilidad que, de todos modos, habían sido inútiles, a punto de quedarme sin hogar porque mi marido había decidido que yo era mercancía defectuosa. Pero mientras miraba fijamente esa invitación, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en meses, no estaba triste. No me sentía herida. No estaba confundida sobre lo que había pasado con mi matrimonio. Estaba enfadada y por primera vez desde que Derek se había marchado, empecé a pensar en cómo quería que fuera mi vida. Pasé 3 días mirando fijamente esa invitación al baby shower, leyendo y releyendo esas palabras.
Pequeño milagro, hasta que se grabaron en mi cerebro. El pequeño milagro de Derek y Jennifer se había concebido sin esfuerzo, mientras que yo había pasado 3 años creyendo que mi cuerpo estaba estropeado. Al cuarto día decidí volver a pasar por delante de la casa del hermano de Derek. Me dije a mí misma que solo quería ver si Derek vivía realmente allí o si era otra mentira. Pero, en realidad, creo que me estaba torturando a mí misma. Quería ver su nueva vida perfecta para poder compadecerme adecuadamente de mí misma. Aparqué al otro lado de la calle a la hora de la cena y observé a través de las ventanas cómo Derek jugaba con los 2 hijos de Jennifer mientras ella cocinaba. Parecía un anuncio de felicidad familiar y sentí esa familiar punzada de insuficiencia al verlo ser el padre que nunca había podido ser conmigo. Estaba a punto de marcharme cuando oí voces que provenían del patio trasero. Derek y Jennifer habían salido a la terraza y sus voces se oían claramente en el tranquilo barrio. «Todavía no puedo creer que la hayas invitado», decía Jennifer, y podía oír la diversión en su voz. «Te dije que era una idea genial», respondió Derek. «Mi madre ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre por qué terminó realmente el matrimonio. Que Naomi aparezca con un aspecto patético responderá a todas esas preguntas sin que yo tenga que decir una palabra». Me quedé paralizada en mi coche, con la mano en las llaves. «¿Y si no viene?», preguntó Jennifer. «Oh, vendrá. Naomi está demasiado patética como para no venir. Probablemente lleva semanas sentada en esa casa vacía, desesperada por cualquier excusa para volver a estar cerca de mí». Jennifer se rió. «Eres terrible. Pobre mujer. Pobre mujer». «Jennifer, esta es la misma mujer que convirtió nuestro matrimonio en una clínica de fertilidad. La que me hizo la vida imposible durante 3 años con su obsesión por quedarse embarazada. La que no podía aceptar que algunas personas simplemente no están destinadas a tener hijos. Aún así, invitar a tu exmujer a tu baby shower es bastante cruel, incluso para ti». «Es perfecto», dijo Derek, y pude oír la satisfacción en su voz. «Todos verán exactamente con lo que tuve que lidiar. Mi madre, mi familia, todos nuestros viejos amigos. Verán a esta mujer amargada y sin hijos que no pudo soportar que yo siguiera adelante y encontrara la felicidad. Y si monta una escena. Mejor aún, que tenga una crisis nerviosa en nuestro baby shower. Que todos vean lo inestable que es en realidad. Justificará todo lo que les he contado sobre por qué fracasó nuestro matrimonio». Me senté en mi coche sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Derek no me había invitado para demostrar que no había rencor. Me había invitado para humillarme públicamente, para utilizar mi dolor como entretenimiento para sus amigos y familiares. «El momento también es perfecto», continuó Derek. «Ella recibirá los papeles definitivos del divorcio en cualquier momento, así que estará en su punto más bajo. Probablemente aparecerá con un atuendo trágico, con aspecto desesperado y patético, y todos entenderán exactamente por qué tuve que dejarla». «Eres tan malo», dijo Jennifer, pero se estaba riendo. «Soy estratégico. Mi familia necesita ver lo que estaba pasando para que dejen de hacerme sentir culpable por el divorcio. Cuando vean a Naomi en nuestro baby shower con aspecto destrozado y amargado mientras celebramos nuestro bebé milagroso, se darán cuenta de que tomé la decisión correcta. Nuestro bebé milagroso». Derek calificaba el embarazo de Jennifer como un milagro, mientras que mi infertilidad la consideraba un fracaso personal. «¿Y si trae a alguien?», preguntó Jennifer. Derek resopló. «¿Traer a alguien?». «Jennifer, mira su vida. No tiene amigos, ni carrera, ni dinero, ni perspectivas. Es una mujer de 30 años cuya identidad se basaba exclusivamente en ser mi esposa. ¿A quién va a traer?». Volvieron a entrar, todavía riéndose de su plan de utilizarme como entretenimiento en su fiesta de bienvenida al bebé. Me quedé sentada en mi coche otros 20 minutos, asimilando toda la crueldad de Derek. No solo me había abandonado, no solo había reescrito nuestra historia para quedar mejor, estaba planeando activamente destruir lo que quedaba de mi reputación y dignidad haciendo alarde de mi dolor delante de todos los que nos conocían como pareja. Derek quería que yo estuviera en ese baby shower para que la gente pudiera ver a la exmujer loca y amargada en comparación con su nueva familia perfecta.
Quería que mi presencia justificara todas las mentiras que había contado sobre nuestro matrimonio, todos los comentarios crueles que había hecho sobre mi fertilidad, todas las formas en que me había pintado como el problema. Conduje a casa en unos días, comprendiendo finalmente que el hombre al que había amado durante 8 años no solo era indiferente a mi dolor. Lo disfrutaba activamente. Estaba utilizando mi sufrimiento como herramienta para quedar mejor. Esa noche, llamé a mi hermana Maya por primera vez desde que llegaron los papeles del divorcio. Naomi me preguntaba cuándo ibas a llamarme. Lo sé, lo siento. He tenido mucho que lidiar. ¿Cómo lo estás llevando? Me derrumbé y se lo conté todo. La separación, los resultados de las pruebas de fertilidad que Derek había ocultado. Jennifer, las mentiras que le había contado a su familia y, por último, lo que había oído sobre el baby shower. Maya se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminara. Naomi dijo finalmente, «Ese hombre es un sociópata. Creo que quizá esté loca, Maya. Me hace sentir como si lo hubiera imaginado todo, como si yo fuera el problema, como si nuestro matrimonio hubiera fracasado porque yo era obsesiva e inestable». No estás loca, no eres inestable. Eres una mujer que ha sufrido abuso emocional por parte de un hombre que ahora intenta humillarte públicamente para su propio entretenimiento. Pero, ¿y si fuera obsesiva con quedarme embarazada? ¿Y si hubiera centrado nuestro matrimonio en los tratamientos de fertilidad? Naomi, escúchame. Aunque hubieras sido obsesiva, aunque hubieras cometido errores, eso no justifica lo que Derek te hizo. La gente normal no abandona a su pareja durante una crisis médica. La gente normal no engaña y luego culpa a su pareja. La gente normal no invita a su exmujer a un baby shower específicamente para humillarla. Empecé a llorar por primera vez en semanas. Y además, continuó Maya, Derek participó en todos y cada uno de los tratamientos de fertilidad. Estaba allí haciendo esos horarios, reservando esas citas, haciendo un seguimiento de tus ciclos. Estaba tan interesado en que te quedaras embarazada como tú. Pero ahora está reescribiendo la historia para convertirte en la villana. Me siento tan estúpida por creerle cuando me decía que me quería. No eres estúpida por querer a alguien cuando te dice que te quiere. No eres estúpida por confiar en tu marido. No eres estúpida por querer salvar tu matrimonio. Derek es el que mintió, engañó y manipuló. Derek es el que debería sentirse estúpido. Pero Maya, no me queda nada. Se está llevando la casa, la mayor parte de nuestro dinero, todos los muebles. Voy a cumplir 31 años y voy a empezar de cero sin nada. Y ahora quiere exhibirme como un ejemplo aleccionador de las mujeres amargadas que se divorcian. Entonces no se lo permitas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no aparezcas en su fiesta prenatal con aspecto destrozado y desesperado, como él espera. No le des la satisfacción de verte destruida. Maya, estoy destruida. No, estás herida. Hay una diferencia. Estás herida porque alguien a quien amabas resultó ser cruel. Pero no estás destruida, a menos que le dejes destruirte. No sé cómo evitar que me destruya. Empieza por recordar quién eras antes de que Derek Peterson te hiciera creer que no valías nada. Empieza por recordar que tu valor como mujer no tiene nada que ver con si puedes darle un hijo a un hombre. Empieza por recordar que no tener hijos no te hace defectuosa. Estar divorciada no te convierte en un fracaso. Y estar sola no te hace patética. No recuerdo quién era antes de Derek. Entonces averigua quién quieres ser después de Derek. Y te garantizo que la mujer en la que te convertirás será más fuerte que la mujer que él descartó. Después de colgar el teléfono con Maya, me senté en mi casa vacía y pensé en el plan de Derek. Él quería que yo apareciera destrozada, desesperada y patética para poder usar mi dolor para justificar su traición. Quería que su familia y sus amigos me miraran y pensaran, no me extraña que Derek la haya dejado. Pero, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, empecé a preguntarme, ¿y si no aparezco como Derek esperaba? ¿Y si, en lugar de ser la trágica figura de la historia de redención de Derek, me convierto en algo completamente diferente?
Volví a mirar la invitación al baby shower, pero esta vez no la leí como una víctima. La leía como una mujer que estaba a punto de descubrir exactamente de lo que era capaz. Derrick había cometido un error crucial en su plan para humillarme públicamente. Me había avisado con antelación y había subestimado por completo en quién me podría convertir una vez que dejara de creer sus mentiras sobre quién era yo. Los documentos definitivos del divorcio llegaron un jueves por la mañana, entregados por un mensajero que parecía avergonzado de entregarme los documentos que pondrían fin oficialmente a mi matrimonio. Firmé con manos temblorosas y luego me senté a la mesa de la cocina a leer el acuerdo de divorcio que completaba la victoria de Derek. Tenía que desalojar la casa en un plazo de 30 días. Me quedaba con $12,000 de nuestros ahorros conjuntos, apenas suficientes para pagar el primer y el último mes de alquiler de un apartamento decente. Derrick se quedaba con el coche, ya que estaba a su nombre, lo que significaba que tendría que buscar otro medio de transporte. Incluso tenía que devolver mi anillo de compromiso, ya que era un regalo condicional basado en el matrimonio, que ya no era aplicable. Llamé a Patricia, mi abogada, para confirmar lo que estaba leyendo. Lo siento, Naomi. El abogado de Derek se mostró muy agresivo con este acuerdo. Dado que la mayoría de los bienes fueron adquiridos antes del matrimonio y que firmaste un acuerdo prenupcial, nuestras opciones eran limitadas. Firmé un acuerdo prenupcial, el documento que firmaste antes de tu boda en el que renunciabas a tus derechos sobre los bienes conyugales. ¿No te acuerdas? Tenía un vago recuerdo de que Derek me trajo una pila de papeles la semana antes de nuestra boda y me dijo que solo eran documentos del seguro y contratos del lugar de la boda. Estaba tan abrumada con la planificación de la boda que firmé todo lo que me puso delante sin leerlo detenidamente. Pensé que eran documentos del seguro. Me temo que era un acuerdo prenupcial muy completo. Probablemente, el abogado de Derrick le aconsejó que te lo hiciera firmar junto con otros documentos para que no te dieras cuenta de lo que era. Derrick me había engañado para que renunciara a mis derechos sobre nuestros bienes conyugales antes incluso de casarnos. Había estado planeando su estrategia de salida desde el primer día. Esa tarde, empecé a buscar apartamentos que pudiera permitirme con mi sueldo de organización sin ánimo de lucro. Los únicos lugares que se ajustaban a mi presupuesto eran estudios en barrios conflictivos o pisos compartidos con desconocidos. Estaba a punto de convertirme en una mujer divorciada de 31 años que vivía en un estudio con un futón y las pertenencias que Derrick decidiera que podía quedarme. La semana siguiente llegó el camión de mudanzas que Derrick había contratado para recoger sus muebles. Vi como 3 hombres se llevaban el juego de comedor que habíamos elegido juntos, el sofá en el que veíamos películas, la cama en la que habíamos intentado desesperadamente concebir un hijo. Me dejaron con mi ropa, mis libros y una silla plegable que Derek había olvidado en el garaje. Pasé mi última noche en esa casa, sentada en el suelo de lo que solía ser nuestro dormitorio, comiendo comida china para llevar y preguntándome cómo mi vida se había convertido en un desastre tan completo. 8 años con Derek, y me iba con menos de lo que tenía cuando lo conocí. Pero lo peor estaba por llegar. 2 días antes de la fiesta del bebé de Derrick, me encontré con Jennifer en el supermercado. Estaba radiante con ese brillo del primer trimestre de embarazo, con la mano protectora sobre su vientre a un plano mientras examinaba las vitaminas prenatales. Naomi, dijo cuando me vio con voz llena de falsa preocupación. ¿Cómo estás?, dijo Derrick. Has pasado por momentos muy difíciles. Me quedé mirando a esta mujer que me había robado a mi marido y que ahora llevaba en su vientre al bebé que yo había intentado concebir sin éxito durante 3 años. Era más joven que yo, más guapa que yo y, al parecer, más fértil que yo. Todo lo que yo no había conseguido ser. Estoy bien, logré decir. Me alegro mucho de oírlo. Derrick ha estado muy preocupado por ti. Derrick estaba preocupado por mí. El hombre que había planeado mi completa destrucción estaba preocupado por mí. Espero que sigas pensando venir al baby shower, continuó Jennifer. Sé que puede ser incómodo, pero Derrick cree que te ayudaría mucho a seguir adelante. Seguir adelante. Ya sabes, aceptar que Derrick es feliz ahora y dejar de aferrarte al pasado. Dijo, te ha costado mucho superar tu matrimonio.
Sentí que algo se rompía dentro de mí. Jennifer no solo estaba embarazada de Derek, también estaba embarazada de su versión sobre mí. Creía de verdad que yo era una exmujer patética que no podía aceptar que Derek hubiera encontrado a alguien mejor. Jennifer, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te ha contado Derek por qué terminó nuestro matrimonio? Dijo que te obsesionaste con tener un hijo y eso supuso una gran tensión para vuestra relación. Que no pudiste soportar que los tratamientos no funcionaran y empezaste a culparle por tus problemas de fertilidad. Derek le había dicho que yo le había culpado por mis problemas de fertilidad, cuando la verdad era que él me culpaba a mí por sus problemas de fertilidad. ¿Te ha dicho que él también tenía problemas de fertilidad? Jennifer parecía confundida. Derek no tiene problemas de fertilidad. El médico dijo que nuestro bebé fue concebido de forma natural. No hay ningún problema. Derek se hizo unas pruebas que revelaron un recuento bajo de espermatozoides y problemas de motilidad. Creo que estás confundida, Naomi. Derek y yo conseguimos quedarnos embarazados al segundo mes de intentarlo. No hay ningún problema con la fertilidad de Derek. La miré fijamente, dándome cuenta de que Derek también me había mentido sobre los resultados de sus pruebas. Nunca había habido ningún problema de fertilidad por su parte. Se había inventado esa historia para que me sintiera menos sola en mi supuesta fragilidad, y luego la utilizó como otra razón para dejarme cuando encontró a otra persona. De todos modos, Jennifer continuó, espero que puedas alegrarte por nosotros. Derek se merece tener la familia que siempre ha querido. Derek se merece tener la familia que siempre ha querido. Como si yo hubiera estado impidiéndole egoístamente tener hijos en lugar de intentar desesperadamente dárselos. Me alejé de Jennifer sin decir nada más, dejando mis compras en el carrito otra vez. En mi coche, me senté temblando de una rabia tan pura que me asustaba. Derek no solo me había dejado por otra persona, había destruido sistemáticamente mi sentido de la realidad, me había hecho cuestionar mis propios recuerdos y había convencido a todos los de nuestro círculo social de que yo era una mujer inestable que había ahuyentado a un buen hombre. Y ahora planeaba exhibirme delante de nuestros amigos y familiares como prueba de lo acertado que había sido al dejarme. Esa noche volví a llamar a Maya. No puedo más, le dije entre lágrimas. Derek lo ha destruido todo. Mi matrimonio, mi hogar, mis finanzas, mi reputación. Incluso la mujer por la que me dejó cree que soy la ex mujer loca que no podía soportar que él fuera feliz. Naomi, tienes que salir de ahí. Ven a quedarte conmigo en California un tiempo. Aléjate de Derek y de su veneno. Y recuerda quién eres. Maya, no puedo permitirme un billete de avión a California. Apenas puedo pagar el alquiler de un apartamento estudio. Te enviaré un billete. Solo haz la maleta y ven aquí. Necesitas alejarte de esta situación antes de que te destruya por completo. ¿Para qué? Derek es único. Consiguió todo lo que quería. La esposa perfecta, un embarazo fácil, una familia instantánea y que todo el mundo creyera que yo era el problema. Ahora solo soy un ejemplo aleccionador. El sentido es que tienes 31 años y tu vida no ha terminado. El sentido es que Derek Peterson no es la última palabra sobre tu valor como ser humano. El sentido es que tú decides lo que pasa a continuación. No sé lo que pasa a continuación. No sé quién soy sin Derek. Entonces ven a California y descúbrelo. Ven aquí, donde nadie conoce la versión de Derek de tu historia, y recuerda lo que se siente al volver a ser tú misma. Después de colgar el teléfono con Maya, me senté en mi casa vacía y pensé en la fiesta del bebé de Derek, que tendría lugar en 2 días. Él esperaba que apareciera destrozada y desesperada, lista para ser humillada para entretener a sus amigos y familiares. Pero Maya tenía razón en una cosa. Derek no tenía la última palabra sobre mi valía. Miré a mi alrededor, a las habitaciones vacías que una vez habían sido mi hogar, a la silla plegable que ahora era mi único mueble, a la maleta que había llenado con las pocas pertenencias que Derek me había permitido conservar. Durante 3 años había dejado que Derek me convenciera de que mi valor como mujer dependía de mi capacidad para darle hijos.
Durante 8 años, le había dejado definir mi valor en función de lo bien que satisfacía sus necesidades. Durante los últimos 6 meses, le había dejado reescribir nuestra historia para convertirme en la villana de su historia de redención. Pero sentada en esa casa vacía, algo cambió dentro de mí. Quizás había tocado fondo. O quizás era el momento en el que finalmente dejé de creer las mentiras de Derek sobre quién era yo. Saqué la invitación para el baby shower una vez más y leí las palabras «Pequeño milagro», escritas con la elegante letra de Jennifer. Derek quería que estuviera allí como su exmujer destrozada, como prueba de lo que les pasaba a las mujeres que no eran lo suficientemente buenas para retenerlo. Pero, ¿y si no aparecía como la exmujer de Derek? ¿Y si aparecía como alguien completamente diferente? Cogí el teléfono y volví a llamar a Maya. Maya, he cambiado de opinión sobre California. ¿En serio? ¿Cuándo quieres que te reserve el vuelo? No quiero huir de la fiesta del bebé de Derek. Quiero ir. Naomi, no creo que sea una buena idea. Ya has oído lo que dijo Derek sobre querer humillarte. Escuché lo que dijo Derek y he decidido que tiene razón en una cosa. Esta fiesta del bebé va a mostrar a todos exactamente quiénes somos en realidad, pero no va a mostrar lo que él cree que va a mostrar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Derek le ha estado diciendo a todo el mundo que soy una mujer destrozada y amargada que no pudo soportar que él encontrara la felicidad. Así que voy a aparecer en su fiesta del bebé y demostrar que tiene razón. Estoy confundida. Derek espera que llegue con un aspecto desesperado y patético. Quiere que su familia y sus amigos me miren y piensen, gracias a Dios que Derek escapó de ese desastre. Así que eso es exactamente lo que les voy a dar. Naomi, eso suena como si estuvieras planeando humillarte a ti misma. No, Maya. Estoy planeando dejar que Derek se humille a sí mismo. Por primera vez en meses pensaba con claridad. Derek había construido toda su narrativa en torno a la idea de que yo era inestable, amargada y patética. Había convencido a todo el mundo de que dejarme era un acto de supervivencia, pero las narrativas se pueden reescribir. Y Derek me acababa de dar el escenario perfecto para hacerlo. Pasé la mañana siguiente investigando el baby shower de Derek como si estuviera planeando una operación militar. La fiesta se celebraba en la casa de su hermano Michael, la misma casa en la que Derek había fingido vivir solo mientras en realidad jugaba a las casitas con Jennifer y sus hijos. Según la página del evento en Facebook que había creado Jennifer, estaban invitadas 60 personas, incluida toda la familia de Derek, sus compañeros de trabajo y la mayoría de nuestros antiguos amigos comunes. La lista de invitados parecía un catálogo de todas las personas que ahora creían la versión de Derek de nuestra historia. Su madre, que pensaba que yo había abandonado nuestro matrimonio porque no podía soportar los problemas de fertilidad. Su hermano, que probablemente pensaba que Derek era un santo por aguantar mi obsesión por quedarme embarazada. Sus compañeros de trabajo, que habían visto a Derek encontrar la felicidad con Jennifer después de escapar de su inestable exmujer. Estaba estudiando las fotos del evento que Jennifer había publicado. Decoraciones en tonos pastel suaves, elegantes mesas, una mesa de postres que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Cuando sonó mi teléfono, señorita Peterson, soy el doctor Martínez, de la Clínica de Fertilidad. Quería hacer un seguimiento de los resultados de sus últimas pruebas. Se me paró el corazón. Lo siento, ¿qué resultados? Las pruebas completas de fertilidad que se hizo hace 3 semanas. Ya tenemos los resultados y quería comentarle algunos hallazgos interesantes. Doctor Martínez, hace más de 6 meses que no voy a su clínica. Según nuestros registros, le hicieron un análisis de sangre y una ecografía el 28 de marzo. Déjeme comprobarlo. Sí, aquí está. Los resultados muestran una reserva ovárica excelente, niveles hormonales perfectos y ningún indicio de problemas de fertilidad. Sentí que la habitación daba vueltas. Eso es imposible. Llevo 3 años intentando quedarme embarazada sin éxito. Señora Peterson, según los resultados de estas pruebas, no debería tener ningún problema para concebir de forma natural.
De hecho, sus marcadores de fertilidad son excepcionales para su edad. De hecho, me sorprende que aún no haya concebido. Doctor, creo que hay algún error. Alguien debe de haber utilizado mi nombre o mi seguro. Déjeme comprobar la información. Número de la Seguridad Social que termina en 42829. Fecha de nacimiento, 15 de noviembre. Esa era yo. Sí, pero yo no me hice ninguna prueba. Las pruebas las solicitó su marido, Derek Peterson. Dijo que usted estaba demasiado alterada por los resultados como para llamar usted misma, así que él quería encargarse del seguimiento. Derek solicitó pruebas de fertilidad para mí sin mi conocimiento y luego mintió sobre los resultados. Doctor Martínez, ¿qué le dijo exactamente mi marido sobre los resultados de mis pruebas anteriores? Dijo que le habían dicho que tenía infertilidad inexplicable y que le estaba costando mucho aceptar emocionalmente el diagnóstico. Quería pruebas actualizadas para ver si había cambiado algo. ¿Y qué muestran estos nuevos resultados? Muestran que quien quiera que le dijera que tenía problemas de fertilidad estaba equivocado o mintiendo. Señora Peterson, usted es una de las mujeres más fértiles que he examinado en mis 20 años de carrera. Colgué el teléfono y me senté en mi silla plegable tratando de asimilar lo que acababa de enterarme. Derek había solicitado en secreto nuevas pruebas de fertilidad para mí. Había descubierto que nunca había tenido problemas de fertilidad y había ocultado los resultados mientras solicitaba el divorcio y dejaba embarazada a Jennifer. Derek sabía desde hacía meses que mi infertilidad era una mentira. Lo sabía cuando me dijo que sus propias pruebas de fertilidad mostraban problemas. Lo sabía cuando dijo que no quería seguir con los tratamientos. Lo sabía cuando solicitó el divorcio, alegando que éramos incompatibles debido a nuestros problemas de fertilidad. Derek había descubierto que yo era perfectamente capaz de quedarme embarazada. Y en lugar de decírmelo, había utilizado esa información para justificar que me dejara por otra persona. Pero, ¿por qué Derek ocultaría los resultados de las pruebas de fertilidad que demostraban que yo no tenía ningún problema? La respuesta me golpeó como un rayo. Derek no me había dejado porque yo no pudiera quedarme embarazada. Derek me había dejado porque podía quedarme embarazada y él no quería tener hijos conmigo. Durante todos esos años de tratamientos de fertilidad, inyecciones de hormonas, citas con el médico y devastación emocional, Derek había estado saboteando nuestras posibilidades de concebir mientras me hacía creer que yo era defectuosa. Volví a llamar al doctor Martínez. Doctor, necesito preguntarle algo específico sobre los resultados de mis pruebas. Según mis marcadores de fertilidad, ¿qué posibilidades habría tenido de concebir de forma natural en los últimos 3 años si lo hubiéramos intentado adecuadamente? Dados sus excelentes indicadores de fertilidad, estimaría aproximadamente un 90% de posibilidades de concepción durante el primer año de intentarlo, suponiendo una fertilidad masculina normal y un momento adecuado. ¿Qué impediría la concepción en alguien con mis niveles de fertilidad? ¿Un momento inadecuado, infertilidad masculina o una interferencia deliberada en el proceso de concepción? Una interferencia deliberada. ¿Qué tipo de interferencia deliberada? Métodos anticonceptivos sin el conocimiento de la pareja. Sabotear el momento de la fertilidad. Proporcionar información incorrecta sobre los ciclos de ovulación. Desgraciadamente, he visto casos en los que uno de los miembros de la pareja impide secretamente la concepción mientras el otro cree que lo están intentando. Derek había estado saboteando nuestros intentos de concebir mientras me convencía de que yo era el problema. Recordé todos esos meses en los que había estado controlando mi ciclo y cómo Derek había sido el que había gestionado el momento adecuado. Cómo compraba los kits de ovulación e interpretaba los resultados. Cómo programaba nuestra intimidad en función de lo que él afirmaba que eran mis días fértiles. Derek había estado deliberadamente calculando mal todo, mientras me hacía creer que estábamos haciendo todo lo posible por quedarnos embarazados. Durante 3 años me inyecté hormonas, me sometí a procedimientos dolorosos y culpé a mi cuerpo por no hacer algo que Derek estaba impidiendo activamente. Y cuando se cansó de la farsa, confirmó en secreto que yo era perfectamente fértil y luego utilizó nuestros problemas de infertilidad
como justificación para dejarme por una mujer que podía darle la familia instantánea que él siempre había querido. Llamé a Maya inmediatamente. Maya, tengo que contarte algo y te va a parecer una locura. ¿Qué ha pasado? Le conté la llamada del doctor Martínez sobre los resultados de las pruebas que Derek había ocultado y que me había dado cuenta de que él había estado saboteando nuestros esfuerzos por concebir mientras me hacía creer que yo era la que tenía el problema. Maya se quedó callada durante un largo rato. Naomi, dijo finalmente, eso no es solo cruel, es abuso psicológico. Derek no solo te mintió, destruyó sistemáticamente tu sentido de la realidad mientras te causaba daño físico y emocional. Maya, ¿y si Derek nunca quiso tener hijos conmigo? ¿Y si solo le gustaba la idea de estar casado? Pero cuando llegó el momento de formar una familia, se dio cuenta de que no quería hacerlo conmigo. Entonces debería haber sido sincero, en lugar de torturarte durante 3 años. ¿Pero no lo ves? Derek no podía decir simplemente que no quería tener hijos conmigo porque entonces parecería el malo. Así que, en lugar de eso, me hizo creer que yo no podía tener hijos. Hizo creer a todo el mundo que nuestro matrimonio fracasó por mis problemas de fertilidad. Luego me dejó por alguien que ya tenía hijos para poder ser padre al instante sin tener que comprometerse realmente a tener hijos con nadie. Eso es diabólico. Es perfecto. Derek se convierte en la víctima de circunstancias desafortunadas en lugar del marido que abandonó a su mujer porque no quería tener hijos con ella. Consigue la familia que quiere sin ningún esfuerzo ni compromiso. Y yo me convierto en la mujer destrozada cuyo cuerpo fracasó en su matrimonio. Pero sentada allí con esta nueva información, me di cuenta de que Derek había cometido un error crucial. Había dado por sentado que yo nunca descubriría la verdad. Derek planeaba exhibirme en su fiesta de bienvenida al bebé como prueba de su buen juicio al dejarme. Quería que todos vieran a la amargada exesposa sin hijos en comparación con su nueva pareja embarazada y pensaran que había tomado la decisión correcta. Pero Derek no sabía que ahora yo sabía la verdad sobre todo. No sabía que tenía pruebas de sus mentiras, evidencias de su manipulación, documentación de su crueldad. Derek pensaba que estaba invitando a su exmujer destrozada para humillarla en su fiesta de bienvenida al bebé. Pero en realidad estaba invitando a alguien que podía destruir toda su narrativa cuidadosamente construida con una sola llamada telefónica. Volví a mirar la invitación a la fiesta de bienvenida al bebé, pero esta vez no la veía como una víctima. La veía como una oportunidad. Derek quería utilizarme como entretenimiento en su fiesta. Muy bien, pero el entretenimiento no iba a ser lo que él esperaba. Cogí mi teléfono y empecé a hacer llamadas. No a aerolíneas para reservar vuelos a California, ni a apartamentos para encontrar un lugar donde esconderme. Empecé a llamar a personas que podían ayudarme a convertirme en alguien que Derek nunca vería venir, porque Derek me había enseñado algo valioso durante los últimos 8 años. Si vas a destruir a alguien, asegúrate de que nunca lo vea venir. Y Derek Peterson no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. La elección era clara. Ahora podía aceptar la versión de Derek sobre quién era yo. La exmujer destrozada y amargada cuyos problemas de fertilidad habían arruinado su matrimonio. O podía mostrar a todo el mundo quién era Derek en realidad. Elegí la destrucción, pero no la mía, la suya. La primera llamada que hice fue al Dr. Martínez, para pedirle copias de todos los resultados de mis pruebas y mi historial médico. La segunda llamada fue a un abogado especializado en fraude médico y daños emocionales intencionados. La tercera llamada fue a mi hermana Maya. Maya, necesito que me ayudes con algo y necesito que confíes plenamente en mí. ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes a desaparecer durante 18 meses. Desaparecer. Derek quiere exhibirme en su fiesta de bienvenida al bebé como la exmujer destrozada que no pudo soportar su felicidad. Pero, ¿y si la mujer que aparece no está destrozada en absoluto? ¿Y si es alguien que él nunca hubiera imaginado? Naomi, ¿qué estás planeando? Estoy planeando convertirme en alguien a quien Derek deseará no haber traicionado nunca. Maya se quedó callada por un momento. Vale, ¿qué necesitas que haga? Necesito ir a California, pero no para esconderme. Necesito reinventarme por completo.
Necesito tener éxito, confianza en mí misma y ser feliz. Necesito convertirme en todo lo que Derek dijo que nunca podría ser sin él. Suena como un buen plan para tu vida. Pero, ¿qué tiene que ver con el baby shower? Derek me envió una invitación para un baby shower que se celebrará dentro de 18 meses. Naomi, el baby shower de Derek es este fin de semana. No, Maya. El primer baby shower de Derek es este fin de semana, pero tengo la sensación de que habrá otra celebración en el futuro, y cuando la haya, estaré preparada. Lo que no le dije a Maya es que ya había empezado a poner las piezas en su sitio. Los registros de fertilidad que me había dado el doctor Martínez eran solo el principio. También había solicitado copias de las pruebas de fertilidad de Derek, las que, según él, mostraban problemas, pero que en realidad eran completamente normales. Había documentado todas las mentiras que Derek le había contado a su familia sobre nuestro divorcio. Guardé todos los mensajes de texto en los que intentaba hacerme sentir loca por recordar nuestro matrimonio de forma diferente a su versión revisada. Pero lo más importante es que empecé a planificar un futuro que Derek no podía imaginar. Me mudé a California y me matriculé en una escuela de negocios utilizando la pequeña indemnización de nuestro divorcio como pago inicial para mi educación. Mientras Derek jugaba a las casitas con Jennifer, yo aprendía sobre emprendimiento, inversión y cómo generar riqueza. Empecé una terapia para reparar el daño psicológico que Derek me había infligido, pero, lo que es más importante, para comprender cómo había permitido que me manipularan tan completamente. Aprendí sobre el gaslighting, el abuso emocional y cómo los abusadores destruyen sistemáticamente el sentido de la realidad de sus víctimas. También aprendí que todo lo que Derek me había dicho sobre mí misma era mentira. No era obsesiva, era dedicada, no era inestable, era apasionada, no estaba destrozada, me habían traicionado, no era inútil, estaba infravalorada. 6 meses después de empezar mi nueva vida, conocí a Marcus Blackwell en una conferencia de negocios en San Francisco. Marcus era un empresario tecnológico que había creado y vendido 3 empresas antes de cumplir los 35 años. Era inteligente, amable, exitoso y, lo más importante, me veía como una persona completa y no como un recipiente de fertilidad. Cuando le conté a Marcus mi matrimonio con Derek, se horrorizó por el abuso psicológico que había sufrido. Cuando le conté el sabotaje de fertilidad de Derek, Marcus me abrazó mientras lloraba por la mujer que había sido y que creía que era defectuosa. Naomi, dijo Marcus esa noche, Derek no te dejó porque no pudieras tener hijos. Derek te dejó porque le aterrorizaba en quién te convertirías si dejabas de creer sus mentiras sobre ti misma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Derek te mantenía pequeña e insegura porque así podía controlarte. En el momento en que descubrieras tu propio valor, perdería todo su poder sobre ti. Así que creó una situación en la que siempre sentirías que lo necesitabas para validar tu valor como mujer. Marcus tenía razón. Derek no solo había saboteado mi fertilidad, sino también mi autoestima. Cada mes que no lograba quedarme embarazada, creía un poco más que era fundamentalmente defectuosa. Cada cita con el médico que no daba respuestas. Me había vuelto más dependiente del apoyo y la aprobación de Derek. Derek había estado destruyendo sistemáticamente mi confianza para que nunca creyera que merecía algo mejor de lo que él me daba. Pero Marcus vio en mí algo que Derek había intentado borrar: mi potencial. En menos de un año, Marcus y yo habíamos creado una consultoría que ayudaba a las mujeres a iniciar negocios tras cambios importantes en sus vidas, como un divorcio o la pérdida de su empleo. La empresa tuvo un éxito inmediato porque resolvíamos un problema real. Ayudábamos a las mujeres a reconstruir sus vidas después de haber sido destrozadas por circunstancias o personas que las habían subestimado. Marcus y yo nos enamoramos mientras construíamos juntos algo significativo. Cuando me pidió matrimonio, no fue porque necesitara que yo completara su vida. Fue porque quería compartir su vida con alguien a quien admiraba y respetaba de verdad. Pero el verdadero milagro ocurrió cuando decidimos formar una familia. Me quedé embarazada en nuestro segundo mes de intentarlo, tal y como había predicho el doctor Martínez,
dada mi excelente fertilidad. Cuando la ecografía reveló que íbamos a tener gemelos, Marcus lloró de alegría. Cuando la siguiente ecografía reveló que en realidad íbamos a tener cuatrillizos, Marcus me hizo girar en la consulta del médico, riéndose de que íbamos a necesitar un coche más grande. 4 bebés, dijo Marcus, besándome. Nuestro pequeño equipo de fútbol. ¿Estás segura de que podrás ocuparte de 4 bebés a la vez? Naomi, puedo ocuparme de cualquier cosa contigo. Eres la mujer más fuerte que conozco. Marcus me había visto construir una empresa exitosa desde cero. Me había visto recuperarme de años de abuso psicológico. Había sido testigo de cómo descubrí mi propio valor y me negué a conformarme con menos de lo que merecía. Para Marcus, yo no era una mujer que había fracasado en su primer matrimonio por problemas de fertilidad. Era una mujer que había sobrevivido a la tortura emocional y había salido fortalecida. Cuando nacieron nuestros cuatrillizos, 2 niños y 2 niñas, todos sanos y perfectos, Marcus fue el primero en sugerir que llevaran su apellido. Quiero que el mundo sepa que estos niños pertenecen a nuestra familia. Dijo, quiero que todos sepan lo orgulloso que estoy de ser su padre y tu marido. Así, Emma, James, Sophie y Michael Blackwell llegaron al mundo como parte de una familia basada en el respeto mutuo, el amor genuino y los sueños compartidos. Me estaba adaptando a la vida como madre de 4 hijos cuando llegó la segunda invitación para el baby shower de Derek. El sobre estaba dirigido a Naomi Peterson, a mi antigua dirección, pero la oficina de correos lo había reenviado a mi nuevo hogar, una casa enorme en el condado de Moraine que Marcus y yo habíamos comprado para acomodar a nuestra creciente familia. Miré fijamente la invitación y me di cuenta de que Derek no tenía ni idea de que Naomi Peterson ya no existía. La mujer que había quedado destrozada por su traición había sido sustituida por Naomi Blackwell, empresaria, madre y esposa de uno de los hombres más exitosos de Silicon Valley. Jennifer va a celebrar otra fiesta de bienvenida al bebé. Marcus preguntó, leyendo por encima de mi hombro, al parecer, y Derek sigue pensando que soy la patética exmujer que nunca lo superó. ¿Vas a ir? Miré a Marcus sosteniendo a Sophie mientras James gateaba a sus pies, y pensé en la mujer que había sido cuando Derek me dejó. Esa mujer creía que no valía nada sin un marido, que estaba destrozada sin hijos y que estaba destinada a vivir como un ejemplo aleccionador de las mujeres que no sabían satisfacer a sus hombres. Pero la mujer en la que me había convertido había creado un negocio multimillonario. Se había casado con un hombre que la adoraba y había dado a luz a 4 hermosos hijos que crecerían sabiendo que su madre era poderosa. En realidad, le dije a Marcus con una sonrisa, creo que voy a ir. ¿Debería preocuparme porque Derek intente manipularte de nuevo? Derek no puede manipular a alguien que sabe exactamente quién es y lo que vale. Además, creo que es hora de que Derek sepa en quién me convertí realmente después de que me abandonara. Marcus sonrió. ¿Debería preocuparme por lo que planeas hacerle? Derek pasó años haciéndome creer que estaba destrozada. Utilizó mis supuestos problemas de fertilidad para justificar la destrucción de mi vida. Exhibió mi dolor como entretenimiento para sus amigos y familiares. Y ahora voy a demostrarle exactamente lo que perdió cuando decidió que no valía la pena luchar por mí. La fiesta del bebé se celebraba en el mismo club de campo donde Derek y yo habíamos celebrado nuestro aniversario 3 años atrás. Al llegar al estacionamiento en mi Lamborghini blanco, un regalo de Marcus cuando nuestra empresa alcanzó su primer millón en ingresos, pude ver a Derek a través de la ventana rodeado de sus amigos, mientras Jennifer mostraba su vientre embarazado a las otras mujeres. Me miré en el espejo retrovisor, vestido de diseño, maquillaje profesional, confianza irradiando por todos los poros. Parecía el éxito, la felicidad y todo lo que Derek me había convencido de que nunca podría lograr sin él. Pero la verdadera sorpresa estaba en el asiento trasero. Emma, James, Sophie y Michael Blackwell, de 18 meses y absolutamente perfectos, vestían trajes a juego y estaban listos para conocer al exmarido de su madre. Mientras desabrochaba el primer asiento infantil, pensé en el plan de Derek para humillarme en su última fiesta de bienvenida al bebé.
Quería que todos vieran a la mujer destrozada y sin hijos, que había sido demasiado dañada para mantenerlo satisfecho. Pero Derrick había cometido un error crucial en sus cálculos. Había asumido que yo seguiría destrozada. En cambio, había utilizado su traición como combustible para convertirme en todo lo que él me había dicho que nunca podría ser. Y ahora, Derek estaba a punto de descubrir que la mujer a la que había abandonado se había convertido en la mujer que nunca había merecido. Saqué a Sophie de su asiento y sonreí mientras ella gorjeaba feliz en mis brazos. ¿Lista para conocer al viejo amigo de mamá?, le susurré. Está a punto de aprender lo que pasa cuando se subestima a una mujer que se niega a permanecer derrotada. Mientras caminaba hacia la entrada del club de campo con 4 hermosos niños y la confianza de una mujer que había reconstruido toda su vida a partir de las cenizas de la crueldad de Derrick, pude ver que los invitados comenzaban a fijarse en nosotros a través de las ventanas. La conversación de Derrick se detuvo a mitad de la frase cuando me vio a través del cristal. Su rostro se puso completamente pálido al darse cuenta de lo que estaba viendo. La exmujer estéril a la que había destruido, caminando hacia su baby shower, con cuatrillizos e irradiando el tipo de éxito que él había convencido a todos de que ella nunca podría alcanzar. La parte de entretenimiento del baby shower de Derrick estaba a punto de comenzar. Pero, una vez más, el entretenimiento no iba a ser lo que Derrick esperaba. El club de campo se quedó en silencio cuando atravesé la puerta llevando a Sophie en brazos, con Emma, James y Michael, tambaleándose a mi lado con sus trajes a juego. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. Todas las personas que habían creído la historia de Derrick sobre su exmujer destrozada e infértil, miraron con sorpresa a la mujer segura de sí misma con 4 hermosos hijos que acababa de entrar en su narrativa. La copa de champán de Derrick se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo de mármol. «Dios mío», susurró alguien. ¿Es esa Naomi? Jennifer, que había estado mostrando su barriga de embarazada a un grupo de mujeres, se dio la vuelta y palideció. La mujer que Derrick había descrito como patética y sin hijos estaba allí, con su vestido de diseño y sus cuatrillizos, que estaban claramente felices y llenos de vida. «Naomi», dijo Derrick con voz apenas audible. «¿Qué haces aquí? Tú me invitaste, ¿recuerdas?», dije con voz tranquila y segura. «Dijiste que me vendría bien ver lo feliz que eres ahora». La madre de Derrick se acercó a nosotros primero, con los ojos muy abiertos y confundida. «Naomi, querida, ¿de quién son estos niños?». «Son mis hijos, señora Peterson. Emma, James, Sophie y Michael Blackwell». «Blackwell». La voz de Derrick se quebró. «Sí, llevan el apellido de su padre, el apellido de mi marido». La palabra marido golpeó a Derrick como un puñetazo. Estaba convencido de que nunca me recuperaría de nuestro divorcio, que nunca encontraría a otra persona, que nunca tendría la familia que tanto deseaba. «¿Estás casada?», preguntó Jennifer, con voz aguda y tensa. «Muy felizmente casada. Marcus y yo celebramos nuestro 2º aniversario el mes pasado. Pero Derrick dijo que no podías tener hijos», dijo la señora Peterson, con expresión de desconcierto. «Dijo que por eso terminó tu matrimonio». Sonreí amablemente a la madre de Derrick, la mujer que me había criticado durante años basándose en las mentiras de su hijo. «Señora Peterson, creo que Derrick ha malinterpretado cierta información médica. Como puede ver, no tuve ningún problema para tener hijos una vez que encontré a la pareja adecuada». El rostro de Derrick reflejaba una sucesión de emociones: conmoción, pánico, rabia y algo que parecía el reconocimiento de que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. «¿Cuántos años tienen?», preguntó Michael, el hermano de Derrick, haciendo cálculos mentales. «18 meses», respondí alegremente. Michael abrió mucho los ojos mientras hacía cálculos hacia atrás. «Pero eso significa que te quedaste embarazada casi inmediatamente después de que se formalizara el divorcio». «En realidad, me quedé embarazada unos 6 meses después de nuestro divorcio». Al parecer, Derrick se equivocaba sobre mis problemas de fertilidad. Un murmullo recorrió la multitud cuando la gente empezó a darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba diciendo. Si me había quedado embarazada fácilmente con otra persona,
Entonces la historia de Derrick sobre que nuestro matrimonio había terminado debido a mi infertilidad no tenía sentido. No lo entiendo, dijo Jennifer, mirando a Derek y a mí. Derrick dijo que tenías una infertilidad inexplicable, que lo habías intentado durante años sin éxito. Lo intentamos durante años sin éxito, confirmé. Pero resulta que el problema no era mi fertilidad después de todo. Derrick se había quedado completamente pálido. Sabía a dónde iba a parar todo esto y era incapaz de detenerlo. Derek, dijo su madre lentamente, si Naomi podía tener hijos, ¿por qué vosotros dos no podíais tenerlos juntos? El club de campo estaba en silencio, excepto por mis bebés, que balbuceaban alegremente en sus cochecitos. Todos miraban a Derek, esperando una explicación que diera sentido a las contradicciones de su historia. Es complicado, dijo Derek débilmente. En realidad no es nada complicado, dije, sacando mi teléfono. El Dr. Martínez, de la clínica de fertilidad, me ayudó a entender exactamente lo que había pasado. Los ojos de Derek se abrieron con pánico. Naomi, ¿no qué, Derek? No digas la verdad. No compartas los registros médicos que me ocultaste. No le expliques a tu familia y amigos cómo terminó realmente nuestro matrimonio. ¿Qué registros médicos?, preguntó la señora Peterson. Miré a mi alrededor a todas las personas que habían creído la versión de Derrick de nuestra historia, que me habían tachado de mujer destrozada que había ahuyentado a un buen hombre. Derek ordenó en secreto pruebas de fertilidad para mí 3 semanas antes de solicitar el divorcio. Los resultados mostraron que tengo una fertilidad excepcional, superior a la media para mi edad. El médico dijo que no debería haber tenido ningún problema para concebir de forma natural. El silencio en la sala era ensordecedor, pero Derrick nunca me habló de los resultados de esas pruebas. Continué. En cambio, utilizó nuestros problemas de fertilidad como justificación para poner fin a nuestro matrimonio. No lo entiendo, dijo Jennifer, pero su voz sugería que estaba empezando a entenderlo perfectamente. Derrick me hizo creer durante 3 años que mi cuerpo estaba dañado, que yo era defectuosa, que yo era la razón por la que no podíamos tener hijos. Me vio inyectarme hormonas, someterme a procedimientos dolorosos y culparme a mí misma por nuestros problemas de fertilidad, mientras él sabía todo el tiempo que no había nada malo en mí. La madre de Derrick miró a su hijo con horror. «Derek, ¿es esto cierto?» «No es tan sencillo», dijo Derrick desesperadamente. La situación era complicada, y la situación era que Derrick no quería tener hijos conmigo. Dije con calma, pero en lugar de ser honesto al respecto, saboteó nuestros intentos de concebir mientras me hacía creer que yo era el problema. «Eso no es cierto», Derek explotó, pero su negación sonaba hueca. «¿De verdad? Entonces explica cómo quedé embarazada de cuatrillizos 6 meses después de nuestro divorcio». Derek explica cómo una mujer con infertilidad inexplicable concibió 4 bebés de forma natural con su nuevo marido. La multitud miraba a Derek con creciente comprensión y disgusto. Su historia nunca había tenido sentido, pero nadie la había cuestionado porque confiaban en él. Ahora, ante la prueba de su engaño, la gente veía a Derek tal y como era en realidad. «Derek», dijo Jennifer en voz baja, «me dijiste que Naomi te culpaba de sus problemas de fertilidad. Dijiste que se volvió obsesiva e inestable. Jennifer, déjame explicarte. Tú me dijiste que ella no podía soportar que tú hubieras seguido adelante y encontrado la felicidad. Pero Derek, mírala. ¿Te parece alguien que no pudiera soportar tu felicidad?» Todos me miraban, exitosa, segura de mí misma, rodeada de 4 hermosos hijos e irradiando la satisfacción que proviene de ser genuinamente amada y valorada. «Creo», dijo la señora Peterson lentamente, «que necesitamos saber la verdad sobre lo que realmente ocurrió en vuestro matrimonio». Derek parecía atrapado al darse cuenta de que todas sus mentiras se derrumbaban a su alrededor. «Mamá, este no es el momento ni el lugar». «En realidad, este es exactamente el momento y el lugar», dije con suavidad. Derrick quería que estuviera allí para mostrar a todos lo patética que se había vuelto su exmujer. Así que demostremos a todos quiénes somos realmente. Miré a mi alrededor a los rostros que conocía desde hacía años. La familia de Derrick, nuestros antiguos amigos,
gente que había creído su historia sobre la exmujer inestable que había arruinado un buen matrimonio. Derrick les dijo a todos que nuestro matrimonio había terminado porque yo estaba obsesionada con tener hijos y no podía soportar nuestros problemas de fertilidad. Pero Derrick sabía que yo podía tener hijos fácilmente porque había visto los resultados de mis pruebas. Derrick os dijo que me había vuelto amargada e inestable, pero fue Derrick quien solicitó el divorcio después de iniciar una relación con Jennifer mientras aún estábamos casados. Jennifer se quedó sin aliento mientras aún estabais casados. Derrick pidió la separación, se mudó con su hermano y empezó a salir con Jennifer mientras me decía que necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Me hizo creer que podríamos reconciliarnos mientras él ya estaba construyendo una nueva relación. Derek, dijo Michael, con voz llena de disgusto, nos dijiste que Naomi te había dejado. Nunca dejé a Derek, dije en voz baja. Viví sola en nuestra casa durante meses, esperando a que él volviera a casa, mientras él jugaba a las casitas con Jennifer y sus hijos. La expresión del rostro de Derek me indicó que sabía que su reputación estaba destruida. Todas las mentiras que había dicho estaban quedando al descubierto ante todas las personas que le importaban. Pero aquí está lo que Derek no había previsto. Continué. Derek pensó que destruir mi matrimonio me destruiría a mí. Pensó que quitarme mi hogar, mi seguridad económica y mi autoestima me dejaría destrozada para siempre. Miré directamente a Derek, el hombre que una vez me había hecho creer que no valía nada. En cambio, perder a Derek fue lo mejor que me ha pasado nunca. Me obligó a descubrir quién era realmente bajo todas las mentiras que él me había hecho creer sobre mí misma. Marcus eligió ese momento para entrar en el club de campo, tras aparcar el coche. Era alto, guapo, exitoso y claramente me adoraba a mí y a nuestros hijos. Me besó suavemente y cogió a Michael de mis brazos. Siento llegar tarde, cariño. El tráfico estaba horrible. Miró a su alrededor en la sala silenciosa y sonrió. Espero no haber interrumpido nada importante. Solo estaba presentando a nuestros hijos a unos viejos amigos. Dije, sonriendo a mi marido. Derek se quedó mirando a Marcus, el marido exitoso, atractivo y devoto que me valoraba de todas las formas en que Derek nunca lo había hecho. Derek, dije, mirando a mi ex marido por última vez. Gracias, dijo Derek en un susurro apenas audible. Gracias por demostrarme que merecía algo mejor que conformarme con alguien que me veía como una persona rota. Gracias por obligarme a reconstruir mi vida para que pudiera descubrir lo fuerte que era en realidad. Gracias por dejarme para que pudiera encontrar a alguien que viera mi valor. Miré a mi alrededor a todas las personas que creerían las mentiras de Derek sobre mí. Y gracias por invitarme a tu baby shower para que pudiera mostrar a todos en quién me había convertido después de que tú me abandonaras. La reputación de Derek, su narrativa, toda su identidad como el hombre razonable que había escapado de una esposa inestable, yacía hecha pedazos a sus pies. Jennifer miraba a Derek con horror creciente. Al darse cuenta de que había sido manipulada igual que yo, la familia de Derek lo miraba con disgusto y vergüenza. Sus amigos comprendían que habían estado apoyando a un hombre que había abusado psicológicamente de su esposa durante años. Derek, dijo Jennifer en voz baja, creo que tenemos que hablar. Mientras Marcus y yo volvíamos a colocar a nuestros hijos en sus sillitas, sentí algo que no había experimentado en años. Derek había gastado tanta energía tratando de destruirme que nunca se había dado cuenta de que, en realidad, me estaba liberando para convertirme en alguien extraordinario. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcus mientras nos alejábamos del club de campo. Siento lástima por él, le respondí. Sinceramente, Derek dedicó tanto tiempo a intentar mantenerme en un segundo plano que nunca se esforzó por convertirse en alguien que mereciera la pena. Despreció a una mujer que le habría amado para siempre. ¿Y para qué? Para poder sentirse superior a alguien durante unos años. Él se lo ha perdido, dijo Marcus, acercándose para estrecharme la mano. Aunque tengo que admitir que le agradezco que fuera demasiado estúpido para apreciar lo que tenía. De lo contrario, nunca te habría encontrado. Miré a nuestros 4 hijos, que dormían plácidamente en sus sillitas, y luego a mi marido,
que había visto mi fortaleza cuando Derek solo había visto mi desesperación. Derek había intentado escribir una historia en la que yo era la exmujer destrozada que había arruinado un buen matrimonio por mis propias deficiencias. Pero las historias pueden ser reescritas por personas que se niegan a aceptar la narrativa de otros sobre su valor. Al final, Derek obtuvo exactamente lo que se merecía, las consecuencias de su propia crueldad, y yo obtuve exactamente lo que siempre me había merecido, un amor basado en la verdad, el respeto y una relación auténtica. Mientras conducíamos de vuelta a casa, a nuestra hermosa vida, me di cuenta de que Derek había tenido razón en una cosa. Esa fiesta del bebé había mostrado a todo el mundo quiénes éramos realmente, solo que no fue la revelación que Derek esperaba. A veces, el universo no solo te da justicia, te da poesía, y a veces la mejor venganza es simplemente vivir tan bien que tu antiguo abusador se vuelve irrelevante para tu felicidad. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, si alguna vez te ha rechazado alguien que se supone que te ama, si alguna vez te has sentido destrozado por la crueldad de otra persona, recuerda esto. Su opinión sobre tu valía dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Tu valor no disminuye por el hecho de que alguien sea incapaz de verlo. Y a veces, alejarte de alguien que no te aprecia es el primer paso para encontrar a alguien que sí lo haga. Asegúrate de darle al botón "Me gusta" si crees en el poder de reconstruir tu vida después de una traición. Y suscríbete para leer más historias sobre personas que se niegan a dejar que la crueldad de otra persona defina su futuro. Porque a veces el mejor capítulo de tu vida comienza cuando otra persona decide que ya no quiere formar parte de tu historia. Derek pensó que estaba poniendo fin a mi historia cuando presentó los papeles del divorcio, pero en realidad solo me estaba dando permiso para escribir una mejor. Y eso, amigos míos, es la venganza más hermosa que existe.